Entonces, en Proverbios capítulo 14, vamos a comenzar en Proverbios capítulo 14, verso 12, un texto muy corto de la palabra del Señor, eh, sin antes hacer una oración. Vamos a darle gracias a Dios por su palabra, por su oportunidad de escuchar la palabra en esta noche. Oremos en el nombre de Jesús, soberano y buen Señor Jesucristo, Dios maravilloso. Quiero agradecerte esta bella oportunidad que nos das de poder reunirnos en torno a ti y escuchar tu dulce voz, tu palabra, Señor, esa palabra que fortalece, esa palabra que alumbra nuestro camino, Señor Jesucristo. Quiero presentarme y presentar a cada uno de los oyentes de esta enseñanza, Señor Jesucristo, para que tú ilumines sus mentes, para que tú, Señor Jesús, hables directamente al corazón de cada uno de nosotros. Para la honra y gloria tuya, Señor Jesús, en el nombre tuyo, Jesucristo. Háblanos, Señor. Amén y amén. Proverbios capítulo 14, verso 12. Dice la palabra del Señor: hay camino que al hombre parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero que su fin es camino de muerte. Bueno, el tema en esta noche que Dios me ha permitido es: tengamos cuidado por donde caminamos. Tengamos cuidado por donde caminamos. Es importante tener cuidado por dónde caminamos, porque la verdad es que hoy en día la situación se pone cada vez más difícil. Pero por eso necesitamos la compañía de nuestro Dios. Quizás, como dice la palabra del Señor, aunque ande en valle de sombra de muerte, pero aunque haya un valle de sombra de muerte, muertes por todos los lados, no hay temor alguno porque Dios está con nosotros. Tú estarás con nosotros. Amén. Tú estás con nosotros siempre. Entonces, para tener cuidado por dónde caminamos, lo importante es saber escuchar a Dios. Y para aprender a escuchar a Dios, debemos comenzar por el gusto por la palabra no de cualquiera, sino la palabra de Dios. Que la palabra de Dios nos guste, que nos guste leer la palabra de Dios, que nos guste escuchar la palabra de Dios, que nos guste escudriñar la palabra de Dios, que nos guste analizar la palabra de Dios. Porque haciendo eso, leyéndola, escuchándola, escudriñándola, analizándola, vamos a aprender la palabra de Dios. Y aprendiendo la palabra de Dios, tengamos la seguridad que vamos a aprender también a escuchar la dulce voz de gran Dios y Salvador Jesucristo. Y por el contrario, si nosotros no conocemos su palabra, nunca vamos a poder escuchar a Dios. Si nosotros no escudriñamos, no leemos, no escuchamos la Biblia, la palabra de Dios, no vamos a poder escuchar la voz de Dios. Y si no escuchamos la voz de Dios, no nos va a ir bien. Por eso, tengamos cuidado por dónde caminamos, pero para poder tener cuidado por dónde caminamos, tenemos que aprender a escuchar la voz de Dios, escuchar la voz de Dios. Y la voz de Dios está en su palabra. Bendito sea el nombre de Jesús. Y yo he hecho esta pregunta muchas veces. Dios quiere hablarnos. La pregunta es, ¿nosotros si queremos escucharlo? ¿Escuchar su dulce voz? Hay una frase que repite mucho mi hermano Eduardo Forero y dice, él es historiador, y dice: el que desconoce la historia está condenado a repetirla. Bueno, yo voy a parafrasear un poquitico esas palabras que repite el hermano Eduardo. Yo diría en esta noche: el que no obedece principalmente a Dios está condenado a fracasar. Qué bueno que nosotros, mirando la historia, el que no conoce la historia está condenado a fracasar. Qué bueno que nosotros miremos la historia cercana y lejana de muchos que han pasado por la iglesia y que no han escuchado la voz de Dios, no han obedecido la voz de Dios
y que tristemente han fracasado. Por eso en esta noche hay una invitación a que obedezcamos, porque obedecer da crecimiento espiritual a nuestra vida, obedecer da fortaleza a nuestra vida, obedecer implica ir de victoria en victoria como Dios quiere. Yo sé que como seres humanos, desde nuestro nacimiento, enfrentamos dificultades, enfermedades, quizás odios, envidias, en fin, tantas cosas adversas a las que tenemos que enfrentarnos, pero hoy podemos decir con toda seguridad, Dios siempre ha estado con nosotros y Dios siempre estará con nosotros. Dios ha estado siempre con nosotros mientras que nosotros se lo hemos permitido. Y Dios se ha glorificado en nuestras vidas cuando le hemos dado lugar a la gloria de Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. Por eso en esta noche yo quiero decirles, mis amados hermanos y amigos, vale la pena guiar del Señor. Vale la pena tener cuidado por donde caminamos bajo la guianza de nuestro Dios. Vale la pena, bendito sea el nombre de Jesús, obedecer a Dios, seguir sus mandamientos, dejarnos guiar por Él, permitirle que nos muestre el camino correcto, que nos guíe. Por eso yo en esta noche hago una invitación. Por nada, ni por nadie, nos alejemos de la protección de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. No nos alejemos por nada y por nadie. Que nada nos aparte del amor de Dios y de la presencia de Dios y de la guía de Dios. Y que nadie nos aparte de su presencia. Alabado sea el nombre de Jesucristo. Vale la pena dejarnos guiar del Señor. Vale la pena contar con el apoyo del Señor en nuestro camino. Vale la pena que nos guíe. Dejémonos guiar del Señor. Dejemos que la protección de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo nos cubra, porque el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y algo que nosotros tenemos claro, yo sé que lo tenemos claro, lo tenemos muy claro, es que en este camino en que nosotros andamos, quizás muchos nos podrán fallar, pero qué bueno tener la certeza, la seguridad de que podemos confiar en que el Señor nunca falla. Él siempre está, Él siempre ha estado, Él siempre estará con nosotros. Bendito sea el nombre de Jesús. Por eso yo quiero decirles, amados hermanos y amigos, solo tomados de la mano del Señor podremos llegar hasta el final del camino en victoria. Solo de la mano del Señor. Qué bueno que le podamos decir al Señor, toma por favor mi mano, Señor. Contigo quiero ir. Contigo quiero estar. Yo me quiero dejar guiar de ti. Bendito sea el nombre de Jesús. Contigo sé que puedo esperar que el final del camino sea lo mejor para mi vida. Y tengamos esa seguridad y esa confianza, mis amados hermanos y amigos. Lo mejor del camino nuestro no está en este mitad de camino, está al final de nuestro camino. Allá está nuestra recompensa. Por eso sigamos pegados de la mano del Señor y dejémonos guiar de parte del Señor. Bendito sea el nombre de Jesús. Tengamos cuidado por dónde caminamos. Pero para tener cuidado por dónde caminamos, debemos tener claro quién guía mi vida. Hay diferentes personas que pueden guiar nuestra vida. O quizás algunos hasta, en algunos casos, de pronto hasta hay cosas que guían la vida de algunos. Para algunos, el juego, el vicio los guía. Pero nosotros tenemos que tener cuidado con quién guía nuestro camino. ¿Cierto? Podemos ser nosotros mismos. Guiar nuestro propio camino. Pero la palabra de Dios dice, no seas sabio en tu propia opinión. Ten cuidado.
Ten cuidado, ¿cierto? Entonces, qué bueno que quien guíe la vida nuestra mismos. O hay quienes son guiados por voces extrañas del mundo, voces extrañas que le dicen no tanta religiosidad, no tanto iglesia, no tanto esto, no tanto aquello. No te vuelvas fanático, no te vuelvas fanática. Son voces extrañas del mundo que no nos van a guiar a buen lugar. Pero dentro de los muchos que nos pueden guiar, qué bueno que escojamos a aquel que sí nos puede guiar y que sí lo conoce todo y lo sabe todo y que si nosotros nos dejamos guiar, nos llevará por el buen camino. Bendito sea el nombre de Jesús. Bendito sea el nombre de Jesús. Entonces dejémonos guiar por el Señor. Y hermano, vea, dice que el ciego ve, el cojo caminará, los mudos hablarán. Tenemos todas las garantías de ganar con Dios. Pero para tener la guía de Dios, lo primero que hay que hacer es saberlo escuchar. Para poder tener la guía de Dios, lo primero que hay que hacer es saberlo escuchar. ¿De qué me gano yo con tener un guía si no lo escucho? Si no lo escucho, ¿sí? A veces voy para un lugar y entonces coloco el Waze y entonces él me dice, métase por tal lugar y yo eso, pero ¿por qué si yo voy para tal lugar y yo conozco este camino y por aquí y me meto contrario a lo que me dice el Waze? Y preciso, no es que por ahí había un taco, había una congestión, había un accidente o había algo. Y preciso, llego tarde. No hice caso a ese guía. Pero yo quiero decirte en esta noche, el mejor guía de los guías es el Señor Jesucristo. Y a Él debemos escucharlo. Aunque creamos que estamos seguros, y pensemos que no, hay que irnos por aquí. No seamos sabios en nuestra propia opinión. Escuchemos la voz de Dios. Pero para escuchar la voz de Dios hay que conocer su palabra, hay que meditar en su palabra. La hermana Margarita ahorita decía, recordando el Salmo 105, 119, verso 105, decía, o dice la palabra del Señor en el Salmo 119, 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Necesitamos esa lámpara. Porque son muchas las veces, o quizás son todas las veces por donde caminamos, en que andamos en medio de la oscuridad, en medio de esos momentos que necesitamos luz, y la mejor luz, y diría yo en esta noche, la única luz verdadera es la luz de Jesucristo. Lámpara es a mis pies tu palabra. Aunque andemos en valle de sombra de muerte, aunque haya una oscuridad tremenda, aunque de pronto las tinieblas sean tremendas, las tinieblas se acaban donde hay luz, y la luz es Jesucristo y su palabra. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino, a mis pies y a mi camino. O sea que no me va a faltar luz, o sea que no va a haber tinieblas, porque donde hay luz, no hay tinieblas, porque las tinieblas son ausencia de luz, pero donde hay luz, vea, mis amados hermanos, que no nos falte la palabra de Dios, no nos puede faltar la palabra de Dios. Y no se podrá tener una vida en obediencia a Dios si descuidamos la lectura de la palabra de Dios, el análisis, el escudriñar la palabra de Dios, porque esa palabra es lámpara, esa palabra es mi luz para mostrarme por dónde debo andar. Muchas veces quedamos como en una oscuridad, como, ¿y para dónde cojo?
Pero ahí viene la palabra y nos muestra por dónde es que debemos avanzar, por dónde está el camino correcto, por dónde hay huecos o por dónde hay obstáculos, por dónde podemos caminar tranquilamente. En lugar de delicados pastos me pastoreará. Bendito sea el nombre de Jesús. Él quiere mostrarnos por dónde debemos andar. Y eso es algo, de pronto suena como a redundancia, pero eso es algo vital para nuestras vidas. Eso es algo que es urgente para nuestras vidas. La palabra de Dios, la palabra de Dios. La palabra de Dios es la brújula que nos guía por dónde debemos ir. Así es que la palabra de Dios la necesitamos no cada 8 días, cada 8, no, cada 8 no. Todos los días, a diario, necesitamos la palabra de Dios. Y la palabra de Dios la necesitamos más que para dedicársela a otro, más que para de pronto señalar a otro o juzgar a otro, la necesitamos para aplicarla en nuestra vida. El primero que tiene que aplicarse la palabra soy yo. Soy yo. El primero que debe estudiar la palabra soy yo. Y qué bueno que cada uno de nosotros también digamos lo mismo. Necesito la palabra de Dios, ese pan, ese alimento, esa luz. Necesitamos la palabra a diario, porque a diario tenemos que caminar caminos de oscuridad, pero donde llega el Señor no hay oscuridad. Donde está su palabra no hay oscuridad, hay luz. Pero no solamente debemos escucharlo, bendito sea el nombre de Jesús, también debemos ser sensibles a el Espíritu Santo, sensibles al Espíritu Santo. Si complementamos el meditar la palabra de Dios, el escudriñar la palabra de Dios, el leer la palabra de Dios, el escuchar la palabra de Dios con la influencia del Espíritu Santo, hermanos, nunca vamos a caer en derrota, nunca. Nunca vamos a caer en derrota. Nuestro camino será como la luz de la aurora, de aumento en aumento, hasta que el día es perfecto. Bendito sea el nombre de Jesús. Por eso, no solamente debemos meditar en su palabra, hay mucha gente que conoce la palabra de Dios, que conoce la palabra de Dios, pero no la aplica porque no es sensible, no la aplica a su vida, la aplica a los demás, porque simple y llanamente no son sensibles al Espíritu Santo. Yo recuerdo cuando estaba en la directiva de jóvenes en Bello, nos correspondía a la directiva de jóvenes ir a hacer el culto evangelístico al parque a la 1 de la tarde, todos los domingos. Terminábamos la escuela dominical y empacábamos rápidamente los megáfonos y bueno, vamos para el parque y nos íbamos al parque de Bello. Y la hacíamos ahí en el parque de Bello. Y recuerdo que llegó una vez un señor y decía versículos. Se veía que sabía mucho la palabra de Dios y nos trataba de sabotear los cultos y eso pasó unos 2, 3, 4 domingos, no recuerdo, varios domingos estuvo ahí bregando a sabotear los cultos que hacíamos allí evangelizando. Pero de pronto Dios me colocó un sentir influenciado por el Espíritu Santo. Yo lo miré y yo decía, pero qué, o sea, ¿qué hago con este señor? ¿Qué hacemos con este señor? Porque nos está tratando de sabotear y bueno. Y entonces yo me le acerqué y le dije, Señor, ¿usted por qué impide que nosotros evangelicemos? ¿Por qué nos maltrata? ¿Por qué? Y él dijo algo ahí bíblico, pero yo le dije algo, le dije, usted no ha mirado a estos jóvenes, usted no ha mirado a estas jóvenes, mírelos, mírelos, están bien vestiditos, están bien organizaditos, tienen su corbata, tienen su buen vestuario.
Dios les ha ayudado a salir del mundo. Pero yo le dije, usted no se ha mirado al espejo. Estaba sucio, barbado, mal vestido. Yo le dije, ¿por qué no más bien usted permite que en su vida Dios influya y su palabra influya en su vida? Yo le dije, Señor, por favor, mírese al espejo. ¿Por qué impide que estos muchachos y que la gente que está escuchando, por qué impide que la gente se limpie mientras que mírese usted al espejo? Vaya, mírese al espejo. Ese señor nunca más, nunca más volvió. Yo no sé si se habrá convertido, no sé, pero nunca más dejó de sabotear un culto. Yo sé que nunca más volvió a sabotear un culto. Esta palabra nos tiene que impactar. El Espíritu Santo nos tiene que hacer sensibles a la palabra de Dios. Porque ¿qué se gana la gente con saber palabra, pero no aplicarla en su vida, no ser sensibles a la palabra de Dios? Es la palabra de Dios y es el Espíritu de Dios influyendo en nuestra vida el que nos hace redarguir de pecado, de pecado. Bendito sea el nombre de Jesús. La palabra de Dios en San Juan, capítulo 16, vamos a ver si lo encontramos. San Juan, capítulo 16, dice la palabra del Señor que la palabra de Dios nos redarguye de pecado. Amén. Bendito sea el nombre de Jesús. Dice el verso 25 del capítulo 16 de San Juan, dice, estas cosas os he hablado en alegorías, la hora viene cuando ya no os hablaré por alegorías. ¿Sí? Dice la palabra del Señor, a ver si lo encuentro, dice, cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Dios quiere guiarnos a toda la verdad. Y dice, cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio, de pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. San Juan capítulo 16, versos 8 en adelante. Qué bueno que escuchemos la palabra del Señor y nos dejemos influenciar por el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el que se encarga de convencernos de pecado, de entender que estamos mal. Cuando uno no deja obrar el Espíritu Santo en su vida, uno no cree que está en pecado y entonces la gente está en pecado y simplemente dice, no, yo no tengo problema. Pero cuando el Espíritu Santo influye, entonces uno se enfrenta a la palabra y la palabra dice tal o cual cosa es pecado y entonces el Espíritu Santo lo redarguye a uno y lo convence de pecado para que uno no siga siendo igual. Cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, a toda la verdad. Entonces Dios quiere guiarnos a la verdad. Dios quiere convencernos de qué es pecado y qué no es pecado. Por eso es necesario ser sensibles y dejarnos influenciar por el Espíritu Santo. Entonces, recuerden que estamos hablando del tema, tengamos cuidado por donde caminamos. Y para tener cuidado por donde caminamos, lo primero que hay que hacer es escucharlo. De nada me sirve un guía si yo no lo escucho. De nada me sirve el Waze si yo no le voy a hacer caso al Waze. De nada me sirve el Señor queriéndome ayudar, queriéndome guiar si yo no lo voy a escuchar. Pero para escucharlo, tengo que saber, conocer, entender la palabra de Dios. Y para saber, entender y aplicar la palabra de Dios en mi vida, necesito la influencia del Espíritu Santo en mi vida. Pero también necesito andar conforme al tiempo de Dios para nosotros. Mucha gente
daña su vida porque no espera en Dios, porque no sabe esperar en Dios. Mucha gente daña su vida porque no sabe esperar en Dios. Entonces uno se encuentra con gente que dice, me voy a casar, pero lo tengo que hacer ya. Quiero esto o aquello, pero tiene que ser ya. Y se van y se meten en sus propias decisiones y no esperan el tiempo de Dios. Qué bueno que nuestras decisiones y nuestro actuar sea en el tiempo de Dios y no en el tiempo nuestro. Porque muchas veces, la gran mayoría de veces, si no andamos en la voluntad de Dios y hacemos las cosas a nuestro tiempo, será completamente diferente a si hubiera sido en el tiempo de Dios. Vea, es mejor andar en el tiempo de Dios. Amigo y hermano, es mejor andar en el tiempo de Dios. Dios no se equivoca, Dios no comete errores. Si Dios dice, haz esto, hazlo. Pero si Dios dice, no hagas esto, no lo hagas. Porque si nosotros hacemos lo que Él no nos ha dicho que hagamos, o si nosotros hacemos lo que Él no nos ha dicho que hagamos, o si no hacemos lo que Él ha dicho que hagamos, indiscutiblemente fracasaremos. Por eso es muy importante aprender a escuchar la palabra de Dios. Si Dios dice, quiero que vayas por tal parte, por ahí es que hay que ir. Punto. Pare de contar. Punto. Por donde Dios diga que vayamos, vayamos, aunque nos parezca ilógico, aunque nos parezca raro, aunque no. Hagámosle caso a Dios. Ahora, ¿cómo saber cuál es el tiempo de Dios? ¿Cómo saber eso? Pues necesitamos ser llenos del poder del Espíritu Santo. Para poder entender el tiempo de Dios, necesitamos el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo, recuerden, Él nos guiará a toda la verdad. Él nos guiará a toda la verdad. Bendito sea el nombre de Jesús. Así es que el Espíritu Santo es nuestro reloj espiritual. Él es el que nos dice cuál es el tiempo. ¿Necesitas saber cuál es el tiempo de Dios? Acudamos al Espíritu Santo. Él es nuestro reloj porque Él nos va a guiar a toda la verdad. Y yo quiero decirte, Dios sí habla, pero nosotros debemos tener la suficiente sabiduría espiritual para saberlo escuchar, y para conocer los tiempos de Dios. Alabado sea el nombre de Jesucristo. Bueno, entonces, ya habiéndolo escuchado y sabiéndolo escuchar, entonces lo segundo, confiar en el Señor. Pero cantamos, puedo confiar en el Señor, que Él no va a faltar. Pero llega el momento de necesidad y no confiamos en el Señor. Hay que aprender a confiar en el Señor. Confiar en el Señor. En Proverbios capítulo 3, versos 5 y 6 dice la palabra del Señor, fíate, o sea, confía en Jehová, fíate de Jehová, o sea, agárrate de la mano de Dios, fíate de Jehová, de todo tu corazón. O sea, pongamos nuestra confianza. Y dice, fíate de Jehová de todo tu corazón, no te apoyes en tu propia prudencia, es decir, que tu guía no seas tú mismo, que tu guía sea Dios. Verso 6 dice, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Vea, si de pronto por ahí nuestros pies están de pronto torciendo, si confiamos en el Señor, si ponemos nuestra fe, si nos pegamos de la mano de Dios, de todo nuestro corazón, y Él conoce nuestros corazones, y le decimos, Señor, me estoy equivocando, Señor, me estoy dando cosas contra el aguijón, Señor, me estoy dando golpes contra la pared, y no quiero seguir así, Señor, ayúdame, Señor, pero de corazón, porque es que hay gente que se pone a decir que sí, Señor, estoy mal, Señor, pero a la hora de la verdad en el corazón no están sintiendo eso, el deseo de cambiar.
Pero cuando nos pegamos de la mano del Señor de todo nuestro corazón y no nos apoyamos en nuestra propia prudencia, cuando lo reconocemos a Él en todos nuestros caminos, Él endereza nuestros caminos, Él endereza nuestras veredas. En otras palabras, Él nos pone a caminar derechito, derechito. Él es nuestro mejor guía. Dejémonos guiar del Señor. Si es que, aunque el camino no parezca muy claro, aunque el camino parezca muy oscuro, aunque estemos en valle de sombra de muerte, confiemos en el Señor, porque nos irá muchísimo, porque nos va a ir mejor, muchísimo mejor. Hay cosas que no podemos entender, pero no se trata de entender, se trata de confiar en el Señor. Hay que aprender a confiar en el Señor. Hay que aprender a entregar nuestra vida en manos del Señor y que sea Él el que nos guíe. Aunque nos parezca, aunque haya cosas que sean como ilógicas, como absurdas, como, ¿por qué el Señor? ¿Por qué? Yo me preguntaba, bueno, ¿por qué el Señor llevó a Julio Ginás a Argentina para que muriera allá? Bueno, de pronto no lo entendemos aquí, pero yo sé que Dios es perfecto. Y lo que podemos hacer es confiar en el Señor. Él es correcto, Él no se equivoca, nunca se equivoca. Entonces, muchas veces lo que hay que hacer es no tratar de entender, sino simplemente confiar en el Señor. Eso nos ayudará a ahorrar tiempo, fuerzas y dinero. Y a desgastar, y eso evitará que nos desgastemos pensando en cosas que no tenemos que pensar. Lo único que hay que hacer es confiar en el Señor. Si Dios manda que caminemos, caminemos. Y si Dios manda que no vayamos por un determinado lugar, no vayamos. Y si Dios manda que no hagamos tal cosa, no la hagamos. Y si Dios manda que la hagamos, hagámosla. Aunque no nos parezca muy claro, aunque nos parezca ilógico, aunque no tenga sentido, si Dios dice, obedezcamos. Bendito sea el nombre de Jesús. Alabado sea el nombre de Jesucristo. Porque lo que para nosotros es ilógico, para Dios sí es lógico. Porque aunque encontremos cosas sin sentido, las cosas de Dios sí tienen sentido. Dios sabe lo que hace y cuando lo hace, Dios no comete errores. Bendito sea el nombre de Jesús. Y por último, mis amados hermanos, si queremos tener cuidado por dónde caminamos, si queremos no tropezar, no solamente hay que escuchar la voz de Dios, no solamente nos tenemos que escudriñar, analizar la palabra de Dios, ser sensibles a la palabra de Dios por medio del Espíritu Santo. No solamente tenemos que confiar en el Señor, sino que también tenemos que obedecerlo. Tomando el mismo ejemplo del Waze, ¿de qué me sirve yo escuchar el Waze diciendo en la próxima a la derecha o en la próxima a la izquierda? Si no le obedezco y si no le confío y si no confío, o si no confío y no le obedezco, o si confío y no le obedezco. Entonces hay que obedecer, hay que obedecer. ¿Qué es obedecer? Es simplemente hacer lo que Dios diga, como Él lo diga, cuando Él lo diga. ¿Y qué es no obedecer? No obedecer es ir contra lo que Dios desea para mí. Y lo que Dios desea para mí es lo mejor, porque la voluntad de Dios es agradable y es perfecta. Entonces nosotros escogemos si lo queremos obedecer o si no lo queremos obedecer. El Salmo 32, verso 8 en adelante, dice la palabra del Señor. Salmo 32, 8 dice: te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Oiga, te haré entender. O sea, él quiere que nosotros entendamos. Entonces, si el problema es, si Él quiere que nosotros entendamos, si no entendemos, el problema no es de Él, porque Él quiere enseñarnos y darnos a entender. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Y dice,
Sobre ti fijaré mis ojos. Él tiene sus ojos puestos en nosotros, pero no para juzgarnos, no para señalarnos, no para destruirnos, sino para guiarnos, como el padre al hijo, que apenas está aprendiendo a caminar, está pendiente para que, no para que tropiece, no, por el contrario, para que no tropiece. Sobre ti fijaré mis ojos. Y dice el verso 9 unas palabras que son fuertes. Dice, no seas como el caballo o no seas como el mulo, que no tienen entendimiento, que tienen que ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no se les coloca un cabestro y no se les coloca un freno, no se acercan a ti. Y dice, muchos dolores, muchas tristezas, muchos problemas, muchas dificultades habrá para el impío, mas al que espera a Jehová le rodea la misericordia. Yo no sé usted qué quiere, si usted quiere dolores, sufrimiento, problemas, dificultades, obstáculos, o si usted quiere esperar en Jehová y ser rodeado de su misericordia. Bendito sea el nombre de Jesús. Que por donde quiera que vayamos, encontremos la misericordia de Dios. Por eso la invitación en esta noche, mis amados hermanos, es cuando Dios habla, cuando Dios dice algo, hagámoslo, obedezcámosle. A veces cuando Dios nos manda a hacer algo, pensamos que hay otros que pueden hacerlo mejor, que de pronto hay otros con más capacitados, en fin, que lo haga otro, cuando Dios nos lo ha dicho que lo hagamos nosotros. Pero eso es solo una excusa, eso solo es una excusa. La palabra de Dios dice que Dios le dice a Josué, Josué, hay que tomar la ciudad de Jericó. Y Dios le dice, pero ¿sabes una cosa, Josué? Lo vamos a hacer no a tu manera, sino a mi manera. Josué era un guerrero y tenía soldados a su cargo y estaban listos para tomar esa ciudad de Jericó y vamos a pelear y vamos a guerrear. No a tu manera, a la manera de Dios. Vamos a tomar la ciudad de Jericó, pero Josué, no a tu manera, a mi manera. No según tu consejo, no según tu propia opinión, sino según mi guía. Y entonces el Señor le dice a Josué, Josué, tus soldaditos marcharán alrededor de la ciudad 6 días. Y al séptimo día no darán una sola vuelta. Cada día darán una vuelta, pero al séptimo día no darán una, darán 7 vueltas. Pero al séptimo, el séptimo día, la séptima vuelta, sonarán las trompetas. Bendito sea el nombre de Jesús. A la séptima verán mi gloria. Y los muros cayeron. Yo quiero decirles, mis amados hermanos, Dios siempre sabe lo que hay que hacer. Dios siempre sabe dónde hacer lo que hay que hacer. Dios siempre sabe cómo hacer lo que hay que hacer. Dios siempre sabe cuándo y con quién hacerlo. Bendito sea el nombre de Jesús. Él nunca se equivoca. Pero quiero decirles algo, la obediencia siempre, siempre, siempre demandará que hagamos lo que Él dice y no lo que nosotros decimos. La obediencia siempre implicará que nosotros hagamos como Él dice, cuando Él lo dice, con quien Él lo dice. La obediencia siempre implicará que nosotros hagamos la voluntad de Dios y no la nuestra. Y cuando nosotros obedecemos la voluntad de Dios, la voz de Dios, cuando nosotros somos obedientes, veremos muchos muros caer y podremos entrar y tomar victoria en el nombre del Señor Jesucristo. Necesitamos valentía, sí, necesitamos valentía para hacer lo que Él quiere que hagamos. Por eso, antes de tomar la ciudad de Jericó, Él le dice a Josué, Josué, mira que te mando que te esfuerces. Y en esta noche yo quiero decirles, mis amados hermanos, esforcémonos. Mira que te mando que te esfuerces.
Esforzarse significa tomar un aliento, una fuerza superior a la normal. Esforcémonos, seamos valientes. No hay por qué temer, no hay por qué desmayarnos. Hay circunstancias que nos quieren tumbar, hay circunstancias que nos quieren hacer desmayar, pero no desmayemos, no temamos, seamos valientes, esforcémonos, porque Jehová, nuestro Dios, está con nosotros a donde quiera que nosotros vayamos. Él está con nosotros. Solamente confiemos en Él y obedezcámosle. Dios me les bendiga, mis amados hermanos y amigos. Dios les guarde.